Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, entender que nosotros, Señor, nos confiamos en ti, Padre Santo, y ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en un Dios vivo, en un Dios glorioso y maravilloso, Señor. Y Padre mío, cuando nos acercamos a ti, oh Señor, en nuestras rodillas, mi Dios, trayendo a ti, oh Padre Santo, nuestras necesidades, los problemas y las dificultades por las cuales estamos pasando, Señor, venimos y entregamos todo a ti, entendiendo que, oh Padre Santo, nuestra no es la batalla, sino tuya, Señor. Y confiamos en un Dios vivo, en un Dios glorioso y maravilloso, el cual, Padre Santo, no solamente ha prometido, oh Señor, pelear por nosotros, sino velar por nosotros, cuidar de nosotros y, mi Dios, protegernos a nosotros. Y te damos gracias por ello, Padre, ahora en tu palabra y en ella, a través de ella, Señor, ayúdanos a entender, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío, a comprender lo maravilloso y lo glorioso que tú eres y el mensaje que has preparado para nuestras vidas este día. Abre nuestro oído, Señor, porque dice tu palabra que la verdad, o sea, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, Señor. Por ello queremos escucharte, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra y ayúdanos a entenderla. Te lo pido este día y siempre en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, a quien amamos, exaltamos y glorificamos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues este día le damos la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestro hermano Alejandro, a su esposa y a sus hijos, que de verdad que les extrañamos mucho. Les extrañamos mucho y que estén acá de regreso con nosotros. O sea, es una tremenda bendición para nosotros y nos gozamos con ustedes y le damos gloria a Dios que pues les dio la bendición de tener su casita y conectarse pues en una buena iglesia, porque Harvest es una muy buena iglesia. Así es de que gloria a Dios, porque yo sé que Dios es bueno y Dios hace las cosas todas bien. Bienvenidos este día a nuestro servicio y a los demás pues bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y estamos, hermanos, estudiando a través del libro de Marcos, ¿no? La semana pasada dimos en la antepasada dimos la introducción al libro de Marcos. La semana pasada estudiamos de los versículos 2 al versículo 5 y este día vamos a darle continuidad a este mensaje. Así es de que el tema de hoy es Jesús, el Hijo amado, y es preparación, manifestación y confirmación del Mesías, parte 2. O sea, vamos a estar dando la segunda parte. Los versículos que vamos a estar estudiando, el mensaje va desde los versículos 2 hasta el versículo 11. La semana pasada, hermanos, llegamos solamente al versículo 5. Y ese día vamos a llenar, o sea, terminar lo que es la siguiente parte de este mensaje. Ahora, es algo muy importante, ¿no? La semana pasada hablamos acerca de que no solamente Juan habló acerca del propósito de Jesús venir al mundo. Mateo habló acerca de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, vino a traer esperanza al pueblo de Israel. Marcos nos dice la palabra que trae un mensaje de ánimo y de alivio en momentos de dificultad, momentos trágicos, momentos donde nos encontramos en dificultades, en problemas que no podemos controlar y no podemos hacer nada al respecto, sino solamente confiar en Dios. Pero lo más importante de todo es entender el hecho de que Dios ha prometido siempre estar ahí con nosotros y para nosotros. Y es lo más importante de todo, ¿no? Entender eso, entender el propósito de Dios. Por ello, Marcos, como ya lo hemos estudiado y lo dijimos en la introducción, no es necesariamente, digamos, el libro de Marcos, sino que pudiésemos decir que es el libro de Pedro, ¿no? Porque el que le dictó a Marcos la vida de Jesús fue el apóstol Pedro, mientras Marcos estaba con Pedro en Roma, mientras Marcos estaba siendo edificado después de haber tenido una pequeña caída, ¿no? Una recaída en el ministerio, cuando abandonó al apóstol Pablo y a Bernabé, ¿no? Los dejó tirados en el campo de las misiones y de ahí se regresó él a Jerusalén, todo
todo alicaído, ¿no? Todo triste por el hecho de que no siguió el propósito y el cumplimiento de Dios. De ahí el apóstol Pedro lo agarra, lo toma y comienza a formar a Marcos. Entonces, después de tenerlo un tiempo con él en la ciudad de Jerusalén, se lo lleva ¿a dónde? Se lo lleva a Roma. Y desde Roma es donde Marcos escribe este libro de Marcos. Y es interesante y es importante entender eso. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando el apóstol Pedro está ministrando en Roma, o sea, está trabajando con la iglesia en Roma, el apóstol Pedro está pasando por una situación sumamente difícil para los cristianos. El emperador había enviado a incendiar Roma y al incendiar Roma, el pueblo entero se le vino arriba. Entonces querían linchar al emperador. Lo querían linchar, querían acabar con él. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a quemar a Roma? Entonces él, para poder para librar su pellejo, para que no le matasen, le echó la culpa a los cristianos. Y como ejemplo de ello, comenzó a hacer una gran persecución en Roma en el ámbito del cristianismo. Tanto fue la persecución que agarraba a los cristianos, los traía y los metía en los estadios para que los leones los devorasen delante de aquellos que venían y atendían a los Juegos Olímpicos, o sea, cuando tenían juegos de los gladiadores. No solamente eso, sino que cuando el apóstol Pedro está pasando por todo esto, escribe la primera, segunda carta de Pedro. Y si se dan cuenta, en la primera y segunda carta de Pedro nunca se enfoca, o sea, nunca dirige sus mensajes hacia la iglesia. Siempre habla en términos de código, porque siempre dice a la amada, siempre dice al hermano Gallo, siempre trae ciertas palabras, porque no puede decir la ubicación exacta donde él está, la ubicación exacta desde donde él está escribiendo, porque corría peligro su vida. Hasta que eventualmente capturan al apóstol Pedro y lo crucifican. Cuando lo van a crucificar al apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice: no me encuentro yo digno de morir como murió mi maestro, o sea, como murió Jesús. Dice: a mí crucifíquenme boca abajo, o sea, al revés, con su cabeza hacia la tierra. Porque dice: yo no puedo morir como murió Jesús. Y el apóstol Pedro, a través de todo esto, y Marcos mirando la situación en la cual estaban viviendo los cristianos en Roma, entonces escribe esta carta, la cual encontramos que es sumamente corta. La semana pasada les di la razón por la cual es una carta sumamente corta, simple y sencillamente porque Marcos escribió su carta. ¿A quiénes escribió su carta? A los esclavos en Roma. Y aprendimos la semana pasada que en Roma, o sea, la sociedad de Roma se componía de un 50% o más de esclavos. O sea, la mayoría de ellos eran esclavos, siervos de alguien en Roma. Y cuando Marcos escribe su carta a aquellos romanos, los cuales estaban dando su vida al Señor y estaban siguiendo a Cristo Jesús, y en el medio de su confesión de fe comenzaron a experimentar la persecución por ser llamados cristianos, entonces Marcos escribe la carta. Y al escribir la carta a ellos, les está escribiendo para confortarles, para consolarles, para animarles a continuar hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Y es por ello que podemos ver que la carta de Marcos es sumamente corta y fácil de entender, fácil de leer. Dijimos que si te sientas, la puedes leer en un lapso de 1 hora y media. O sea, puedes leer toda la carta en 1 hora y media. No solamente leerla, sino entenderla y mirar el mensaje sin que haya duda del mensaje. Sin que cuestiones nada de lo escrito en esta carta. Y Marcos quería que aquellos los cuales estaban siendo perseguidos a causa de su fe, los cuales hasta cierto punto eran esclavos en Roma, quería que ellos se identificaran con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice en su palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
Entonces se identifica como el siervo mayor, ¿no? Como el hermano mayor, el siervo mayor. Y cuando ellos escuchan estas palabras de parte de Marcos, cuando llega la carta a manos de ellos y leen acerca de la vida de Jesús, entonces, ¿qué hacen? Agarran ánimo, se alientan. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, si al Hijo del Hombre, a Jesús, le hicieron eso, ¿qué se puede esperar de nosotros? Entonces se mantuvieron firmes en la carrera, en el llamado que el Señor les había dado en sus vidas, había puesto en sus vidas, a seguir a Jesús hasta la muerte. A seguir a Jesús hasta la muerte. Jesús mismo nos dice, iglesia, que el que quiere venir en pos de mí, que dice Él, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo de muerte. O sea, aquel que llevaba una cruz a cuesta significaba que iba a ¿dónde? Iba a la muerte. Y el seguir a Jesús muchas veces, hermanos, requiere que des tu vida por Él. Des tu vida por Jesús. Y ahí donde nosotros vamos a continuar esta semana. Como una pequeña reseña, el primer punto que tocamos la semana pasada fue el testigo de la preparación. Testigo de la preparación. Y lo miramos de los versículos 2 al versículo 3, donde Marcos escribe esto como está escrito en Isaías, el profeta. Y aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y como está escrito, nos dice ¿quién? Nos dice Marcos, como está escrito, o sea, lo que yo voy, dice Marcos, a compartir con ustedes, no es nada nuevo. O sea, ya había sido profetizado, ya lo conocían aquellos que leían la palabra de Dios, porque Dios lo había predicho muchos años antes de que esto sucediese. Y Marcos cita a dos profetas, cita primeramente a Malaquías y cita también a Isaías. En Malaquías 3:1 nos dice, he aquí, yo envío, dice, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y en Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, si te das cuenta, Isaías profetizó acerca de este evento 700 años antes de su cumplimiento. 700 años antes de su cumplimiento. Por ello, Marcos dice, como está escrito. O sea, ya estaba escrito, había sido escrito 700 años antes. Malaquías profetizó acerca del mensaje, o sea, de que lo que Dios le dijo a él en Malaquías 3:1, donde dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí 400 años antes de su cumplimiento. 400 años antes de su cumplimiento. Ahora, esto es importante y necesitamos entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, fue escrito 400 años antes de que Marcos escribiese este libro. Ahora, algo que nos debería de llamar la atención a nosotros. Muchos de los eventos que estamos viendo y estamos viviendo el día de hoy, iglesia, no nos deberían de tomar por sorpresa. Muchos de los eventos los cuales estamos nosotros esperando en el futuro, todos y cada uno de ellos han sido ya profetizados. Han sido canonizados. Están en la palabra de Dios. Y como están en la palabra de Dios, lo que quiere decir es que se van a cumplir de la misma manera que se cumplió la venida del Mesías, de la misma manera que apareció Juan el Bautista en la escena. De la misma forma que ahora estamos leyendo acerca de estos eventos, eventualmente todo lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, iglesia. Lo único que nosotros tenemos que tener tenemos que tener las antenas paradas, puestas, listas para recibir la transmisión que Dios nos está enviando desde el cielo a través de su palabra
Para poder, hermanos, estar sintonizados con la palabra de Dios. Estar sintonizados con la voluntad de Dios, con el mensaje de Dios para nosotros, la iglesia. Para nosotros, la iglesia. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Claramente en Juan 3:16, que Dios ama al mundo de tal manera que no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda, más que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que cuando la trompeta suene, como nos lo dicen Tesalonicenses, que los muertos en Cristo, aquellos que murieron en la fe, resuciten y se eleven a las nubes para juntarse con el Señor. Y después nosotros los que hayamos quedado, de igual manera seamos elevados, que ninguno, hermano, de los que estamos aquí este día y de los que han hecho una confesión de fe, se queden acá por el hecho de que se durmieron en sus laureles. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios, es la mente y el corazón de Dios para nosotros la iglesia. Porque Dios desea con todo su corazón de que nosotros todos, hermanos, mantengamos nuestro dedo en el renglón, nuestros ojos en las palabras, nuestro corazón con el corazón de Dios. Y siempre seamos sensibles a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y estemos listos para el llamado de Dios a la vida eterna. A la vida eterna. Por ello, es interesante entender que el pueblo de Dios, la nación de Israel, estaban ellos acostumbrados a escuchar de Dios a través de profetas. Estaban ellos acostumbrados a oír palabra de Dios, donde Dios les exhortaba a ellos a caminar en la verdad, a mantener sus ojos puestos en el cielo, a esperar de Dios que la bendición del cielo llegase a ellos y les ayudase a ellos a entender y a caminar en la verdad. Y no habló Dios a ellos por 400 años. 400 años sin escuchar la voz de Dios. O sea, nosotros, nuestra vida, digamos, si Dios es bueno con nosotros, nos dará quizá 80, 90 años si bien nos va, ¿no? Pero podemos ver aquí que pasaron 4 o 5 generaciones y 5 generaciones no escucharon absolutamente nada de Dios. Nada de Dios. Por ello, ahora que se están dando los eventos y podemos ver como Marcos lo está declarando a nosotros, por supuesto que el pueblo estaba listo para recibir de Dios, para escuchar de Dios. La semana pasada también tocamos el principio del segundo punto. O sea, el segundo punto, hermano, nos habla acerca de testigos de la manifestación. Y nos lo va a enseñar a través del versículo 4 hasta el versículo 8. Pero en el versículo 4, para ser específicos, nos dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. La palabra predicaba, hermanos, la palabra predicaba significa proclamar públicamente un mensaje con autoridad y propósito. No solo informar, sino llamar a una respuesta. Llamar a una respuesta. Por ello, cuando se da una predicación desde el púlpito a la iglesia, o sea, la predicación es para traer información a ustedes o para hacerles saber cuán bueno es Dios. No, es para que ustedes respondan al mensaje, a la palabra de Dios, para que entonces lo apliquen a sus vidas y lo hagan parte de ustedes. Por ello, en el contexto bíblico, predicar implica anunciar la voluntad de Dios, exhortar, advertir y llamar a la obediencia. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista nos dice que predicaba. ¿Predicaba dónde? Predicaba en el desierto. ¿Qué predicaba? Predicaba un bautismo de arrepentimiento. La palabra, hermanos, bautismo, proviene del griego que significa baptizo. Y significa sumergir, introducir o identificar plenamente. O sea, sumergir a alguien en el agua. Sumergir a alguien en
en las aguas, significando la muerte y resurrección de Jesús. Significando la muerte y resurrección de Jesús. O sea, cuando el Hijo de Dios, Jesús, muere en la cruz del Calvario, nos dice que José de Arimatea y Nicodemo fueron y lo bajaron de la cruz. Bajaron a Jesús de la cruz. Y después de bajarlo de la cruz, dice que lo metieron en una tumba donde lo sepultaron. Y Jesús estuvo sepultado dentro de esa tumba por 3 días y 3 noches. Pero al tercer día nos dice la palabra de Dios que la piedra, o sea, el ángel, el Señor resucitó, un ángel descendió del cielo y removió la piedra para que la gente pudiese entrar y mirar que Jesús no estaba ahí, sino que había ¿qué? Había resucitado. Había resucitado. Por ello, el bautismo de Juan era un acto externo, escúchame bien. Era un acto externo que simbolizaba una realidad interna. Una realidad interna. Representaba limpieza, separación del pecado y preparación para la venida del Mesías. Era lo que significaba. No era solo un ritual, sino una señal visible de obediencia y fe y preparación para recibir al Mesías. Y el bautismo, hermanos, es una identificación pública del cambio que se ha realizado internamente, para que externamente la gente pueda ver lo que Dios ha hecho internamente. Eso es lo que significa el bautismo. Pero Juan no solamente bautizaba, sino que nos dice en el versículo que Juan dice predicaba, bautizaba, pero el bautismo era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y arrepentimiento significa, hermanos, o sea, la palabra arrepentimiento viene del griego que quiere decir metanoai, que significa cambio de mente y de corazón. Cambio de mente y de corazón y de dirección. No es solo sentir remordimiento o culpa. Implica reconocer el pecado, abandonarlo y volverse a Dios. Volverse a Dios. O sea que produce, el momento que tú te arrepientes, produce en ti transformación visible en la manera de vivir. O sea, produce una transformación visible. Algo que la gente puede ver. Pueden decir, oye, yo sé quién tú eras, yo sé cómo tú hablabas, yo sé dónde tú entrabas, yo sé cómo te comportabas. Y ahora eres diferente, tu vocabulario no sale ni una palabra obscena de tus labios. Siempre te comportas de una manera amable. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? Y ahí donde tú tienes una gran oportunidad de dar razón de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Oye, yo era pecador. Yo estaba mal, vivía contrario a la voluntad de Dios. Y cuando lo entendí me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Dios ha entrado en mi corazón ahora. Él ha cambiado mi vida y me ha refinado. Me ha hecho una criatura nueva en Cristo Jesús. Es lo que hace el Señor. Por ello, hermanos, en el versículo 4, Juan proclama un mensaje claro. Proclama un llamado al cambio interior, o sea, arrepentimiento. Expresado externamente, o sea, por el bautismo. Y con el propósito de restaurar la relación con Dios a través de ¿qué? A través del perdón de nuestros pecados. Por ello, hermanos, la semana pasada mencionamos que Juan nació ¿de quién? Nació de Zacarías y Elizabeth. ¿Recuerdan la semana pasada? Ahora, el Espíritu de Dios me compulgió, me reprendió la semana pasada. ¿Por qué? Porque yo, para acelerar el mensaje, no les di las escrituras, sino que se las parafraseé. Y el Señor literalmente me zarandeó y me dijo, ¿cómo tú haces eso? Pero Señor, es que yo les estoy dando el tema, les estoy dando más o menos o sea, de lo que estamos hablando. Dice, no, deja que mi palabra hable por sí sola.
Tú solamente sé la voz que yo necesito. No necesito que tú hagas mi trabajo. Déjame a mí hacer mi trabajo. Literalmente, hermanos, se fue de la manera que el Señor me habló ese día. Y me hizo sentir mal. Entonces lo corregí esta semana. ¿Por qué? Porque la semana pasada mencionamos que Juan nació de Zacarías y Elizabeth. Zacarías era ¿qué? Era sacerdote, descendiente directo de Aarón, era levita. Elizabeth, su esposa, también era de la tribu de Leví. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5. Hoy sí vamos a leer la escritura. En Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era ¿qué? Era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será llamado y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, o sea, delante de Jesús del Mesías, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. O sea, puedes ver en el versículo 4 la misión de Juan está siendo ¿qué? Está siendo cumplida. En el versículo 4 lo vamos a leer nuevamente. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Por ello, hermanos, en Lucas, de igual forma, más adelante encontramos un dato sumamente interesante. ¿Por qué? Porque encontramos que Elizabeth era ¿qué? Era prima o parienta de María. Era parienta de María. De igual forma, el Señor me dijo: llévalos a la Escritura, para que lo puedan ellos corroborar, confirmar con la palabra, para que vean que soy yo el que hablo y no eres tú, soy yo el que hablo. Por ello, en Lucas 1:26, ¿qué nos dice? En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor que nacerá, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, escucha, he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ahora dijimos que María descendía de la tribu de Judá, ¿no es verdad? María descendía de la tribu de Judá para que la escritura se cumpliese. Pero un momento, acabamos de hablar y decir que Elizabeth era de la descendencia de Aarón, ¿no? O sea, de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos que María, o sea, María descendía de la tribu de Judá, de la línea de David, de la descendencia de Judá, ¿por parte de quién? ¿De parte de quién? Por parte de su padre. Pero por parte de su madre descendía de Aarón, de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. Y podemos ver cómo Dios va entrelazando las dos tribus, las dos simientes, para hacer de ellas algo glorioso y maravilloso, para cumplir su palabra tal y como Él lo ha dicho que va a suceder. Tal y como Él ha dicho que va a suceder. Por ello, en el versículo 5, ¿qué aprendimos? En el versículo 5 dice: salía a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Y la semana pasada dijimos que el bautismo es un acto de obediencia y no nos salva el bautismo. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de eso. Dijimos que el bautismo no nos salva, sino que es una confesión, o sea, un acto externo de lo que Dios ha hecho internamente en el corazón de nosotros. Y como el Señor ahora nos ha transformado, el Señor nos ha cambiado, y como nos ha transformado y nos ha cambiado, ahora queremos confesar externamente, o sea, descender a las aguas en forma de muerte, como descendió Jesús en la tumba, y después, cuando salimos de las aguas, resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Jesús. Por ello, hermanos, en Mateo 28, 19, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Les dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en Gálatas, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 3, versículo 25. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero de igual, en el libro de Hechos, ¿qué nos dice Hechos 2:37? Dice que después de que Pedro predicó a ellos una predicación de arrepentimiento, nos dice en el versículo 37 que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque para nuevamente poder tener esa relación personal con un Dios santo y justo y verdadero, para poder recibir a Jesús primeramente hay que preparar ¿qué? Hay que preparar el camino. ¿De qué manera? Tienes que entender tu condición física, tu condición espiritual. Tienes que entender dónde estás con Dios. Y al momento de saber que eres pecador, que necesitas un Salvador, tienes que arrepentirte. Pedirle a Dios perdón. Segundo, pedirle a Cristo entrar en tu corazón. Tercero, pedirle que sea Señor de tu vida. Y cuarto, buscar dónde te puedan alimentar con la palabra de Dios. Por ello, Romanos 6:1 que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, escucha, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. O sea, el mensaje de Juan era ¿qué? Era claro. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje de un cambio de dirección. Era un mensaje de reconocer que estabas mal, que te equivocaste, que tu vida no era una vida que agradaba a Dios. Y lo que tú quieres y lo que tú deseas es arreglar tu comunión con Dios y hacer la voluntad de Dios. Por ello, Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento. En el versículo 6, ¿qué nos dice? Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. O sea, miramos a Juan y decimos, ¿qué fachas son estas? ¿No? Pero no logramos entender el mensaje. O sea, tenemos que mirar el contexto, tenemos que mirar la misión de Él y tenemos que ver en qué espíritu Él está viniendo a la escena. Fíjate lo que nos dice Lucas 1:17, donde cuando el ángel le habla a Zacarías, le dice, Él irá delante de él con el espíritu, recuerda, el espíritu y el poder de ¿quién? El poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. O sea, Él venía en el espíritu de Elías. Ahora veamos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7, encontramos una escena donde el pueblo de Israel está pasando por un tiempo de sequía. No hay agua, no hay hierba, no hay comida, o sea, hay hambre por todas partes. Y eso fue a razón de que Elías oró a Dios para que cerrara los cielos, para demostrarle a Acab que Dios es el que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y le dijo a quién, le dijo a Acab el día que le mostró a él que Dios es el único Dios y el Dios al cual Israel debía de seguir. Le dijo, mira, los cielos van a ser cerrados y no va a haber lluvia hasta que yo nuevamente vuelva a interceder a Dios y pedir a Dios por lluvia. Bueno, ya después de 3 años y medio se aparece nuevamente Elías en la escena. Y después de aparecerse en la escena, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se da a conocer a uno de los siervos de
a uno de los siervos de Acab, del rey Acab. Pero en el versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 1, nos dice, entonces les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron, era un varón vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es Elías Tisbita. O sea, te das cuenta, la vestimenta de Elías es la vestimenta de Juan el Bautista. La misma vestimenta. De la misma manera, de la misma forma en la cual ambos vestían, era de la forma en la cual la palabra de Dios no lo muestra y no lo enseña, no lo confirma. Lo que Dios nos dijo que iba a suceder, nos lo confirma en su palabra. Ahora, en los últimos versículos de Malaquías, en el capítulo 4 de Malaquías, nos dice en el versículo 5 de Malaquías 4, nos dice aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la venida del Mesías y lo profetizado acerca del mensajero que iría delante de él, mira la respuesta de Jesús. Escucha las palabras de Jesús en Mateo 17:10. Jesús contesta de esta manera. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Se le preguntan a Jesús, hey Jesús, todo está perfecto, lo que tú estás haciendo es maravilloso, ¿verdad? Queremos saber si tú eres el Mesías. Y si tú eres el Mesías, entonces, ¿no debimos nosotros de haber mirado a Elías? ¿No debió Elías haberse aparecido en la escena y nosotros haberle visto a él y haberle visto predicarnos a nosotros un mensaje de arrepentimiento para preparar nuestro corazón para la venida del Mesías? Se le estaban haciendo una pregunta genuina. O sea, es bueno siempre tratar de indagar y tratar de saber más acerca de lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Por ello Jesús les dice a ellos, les contesta a ellos en el versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, dice Jesús, mas os digo que Elías ya vino, dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron lo que les había hablado de Juan el Bautista. Comprendieron. Dijeron ellos, ok, ahora entendemos. Ahora entendemos el mensaje de Juan el Bautista. Ahora entendemos por qué él apareció en la escena y apareció predicando un mensaje de arrepentimiento y bautizando para perdón de los pecados. Ahora entendemos claramente lo que tú nos has explicado. Y hermanos, es ahí donde podemos ver podemos ver algo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos y cuando no entendemos vivimos una vida sin entender. ¿Por qué? Porque tenemos temor a preguntar, porque no queremos que la gente se entere de que no sabemos o que somos ignorantes. Y muchas veces yo prefiero ser visto como un ignorante, pero recibir la información que necesito para la vida eterna, para lo que me espera a mí en el futuro. Es muy importante nunca quedarte con una duda. Tienes que indagar en la palabra de Dios, o si no, con un siervo de Dios que Dios ha dotado con sabiduría, con entendimiento, para poderte ayudar a entender lo que no logras tú comprender con tu mente. Y de esa manera llegar al pleno conocimiento de Dios. Lo que nos lleva al versículo 7. En el versículo 7 dice que predicaba diciendo, viene tras mí. ¿Quién? Viene tras mí
viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, Juan el Bautista no solamente predicaba, no solamente bautizaba, sino que también daba razón de su misión. Él solamente dice, yo solamente he venido a predicar, yo solamente he venido a bautizar, yo solamente he venido a preparar al pueblo para recibir a aquel que viene tras mí, aquel que eventualmente cuando Él se aparezca en la escena, yo, dice Juan el Bautista, Nazareo, escogido desde el vientre de mi madre, que nunca he tocado cosa inmunda, dice, que nunca he hecho nada contrario a la voluntad de Dios, que mis padres siendo sacerdote, mi madre siendo esposa de sacerdote, me crearon en las cosas de Dios, me enseñaron el camino del bien, caminé siempre en santidad. No soy digno, dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Te imaginas la expresión de él? No soy digno, dice. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso que yo. O sea, lo que ustedes me han mirado a mí hacer es nada en comparación a lo que Él va a hacer. A lo que Él va a hacer. Y ahí donde podemos ver la humildad de ¿quién? La humildad de Juan. Porque él sabía su posición. Él conocía su misión. Él entendía para cuál Dios lo había enviado a la tierra. Él sabía que su trabajo era preparar el camino para el Mesías. Preparar el camino para Jesús. Y en el versículo 8, ¿qué nos dice? Dice, yo a la verdad, dice él, yo a la verdad os bautizo con agua. Dice yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. O sea, Juan les dice a ellos, hey, ustedes vienen a mí y yo les hablo a ustedes acerca del reino de Dios y la necesidad de cambiar de dirección, o sea, cambiar de rumbo. Les muestro a ustedes la verdad de la palabra, lo que Dios quiere y desea de ustedes. Y al ustedes escucharse compulgen, o sea, sienten remordimiento en su corazón, se arrepienten de lo que han hecho, de la manera en la cual han vivido y aceptan ser bautizados. El bautismo, hermanos, para los judíos era algo que ellos no practicaban. Los judíos no practicaban el bautismo. El bautismo era para los que se convertían al judaísmo, date cuenta. O sea, aquel que se convertía al judaísmo, o sea, adoptaba la religión judía, tenía que venir primeramente a pasar por un ritual muy extenso de regulaciones y cosas que tenía que hacer, y después de que aceptaba y pasaba por todo este riguroso proceso, entonces era sumergido en aguas corrientes. Lo que quiere decir es que cuando lo sumergían en aguas corrientes, aquella persona al ser sumergida y salir del agua, toda la suciedad que vivió en el mundo, o sea, cuando era gentil y vivía en la inmundicia, el agua la absorbió y la llevó y se la llevó hacia abajo, hacia el mar. Eso es lo que hacían. Pero un judío hacer eso, no, eso no era posible. Y para los judíos bautizarse significaba que tenían que humillarse. Humillarse a tal grado de decir, nuestra condición espiritual es de la misma calidad o del mismo problema de los gentiles. O sea, tan malos son ellos como nosotros, y tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Por ello, les dice Juan, yo os bautizo con agua, pero viene detrás de mí, dice, viene Él, y Él os bautizará con el Espíritu Santo. Qué importante es eso, iglesia. Porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, estaba para ascender a las nubes, estando en la ciudad de Jerusalén, cuando ya está para despedirse, les dice a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén.
Hasta que no fuesen, ¿qué? Hasta que no fuesen bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice en el libro de Hechos capítulo 2? Vayan en sus Biblias a Hechos capítulo 2. Y quiero que lo veamos rápidamente. No vamos a pasar mucho tiempo ahí, solamente los primeros versículos. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que ustedes vean el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que ha dicho en su palabra. Hechos 2:1, ¿qué nos dice en su palabra? Nos dice en el versículo 1 del libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo, dice, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos ¿de qué? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te das cuenta? San Juan el Bautista les dice a ellos, hey, ustedes que han salido de todo el área de Judea y de la ciudad de Jerusalén y han venido a escucharme y han entendido mi mensaje y se han bautizado, quiero que sepan que lo que yo les he dicho, lo que yo les he enseñado es nada comparado con lo que viene después. Con lo que viene después. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque si te das cuenta, lo que Dios tiene preparado para su iglesia es nada comparado a lo que tú has experimentado con el Señor aquí en la tierra. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias muy personales con el Señor, pero lindas, muy lindas. Experiencias donde no podemos negar su esencia, no podemos negar su presencia, no podemos negar quién Él es. Y no nos queda más que rendirnos a Él y seguirlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Porque entendemos que en Él está la vida y Él es la vida. Y por ello es que, hermanos, vivir para Dios, vivir para Cristo, es el privilegio más grande que nosotros como seres humanos podemos tener. Y cuando entendemos eso, y sabemos eso y vivimos eso y hemos experimentado eso, nos sentimos bendecidos, pero en sí no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, para lo que Dios tiene para nosotros en gloria. Va a ser maravilloso y glorioso. Por ello, iglesia, Juan les dice a ellos simplemente, yo a la verdad, dice, os bautizo con agua, pero Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, vosotros seréis transformados, seréis hechos diferentes. Y eso es lo que ha ocurrido en todos y cada uno de nosotros. El momento que tú entendiste y comprendiste que eres pecador y te arrepentiste de tus pecados, e invitaste a Cristo a entrar en tu corazón, y el momento que le dijiste a Jesús, Señor, sé Señor de mi vida, el Espíritu de Dios vino sobre ti y ha venido a morar en ti y está dentro de ti. Y es el cual te guía, es el cual te ayuda a navegar en la vida, es el cual te dice, no, eso que estás viendo no agrada a Dios, eso que estás pensando no proviene de Dios, eso que quieres hacer no agrada al Señor. O sea, el Espíritu mismo nos convence a nosotros de pecado, nos convence a nosotros de justicia, nos convence a nosotros de, ¿cuál es el otro, hermana? Pecado, justicia, juicio. Y juicio, y de juicio. O sea, ¿te das cuenta? Por ello, nos lleva ahora al tercer punto. Y el tercer punto que vamos a mirar es testigos de la confirmación del Mesías. De los versículos 11 al 11. Digo, de 9 al 11. ¿Estás despierto, Felipe? Gloria a Dios. Testigos de la confirmación del Mesías. De los versículos 9 al 11. En el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el
Jordán. Aconteció, dice, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Por último, podemos ver acá que Dios envía a la escena al Salvador del mundo. Podemos ver cómo ahora entra Jesús en la escena. Y hermanos, cuando Marcos comienza su escritura, dice, aconteció en aquellos días. Es como diciendo, déjenme les cuento una historia. Quiero que escuchen de qué manera Dios hizo las cosas. Porque es muy importante que ustedes entiendan cómo Dios desarrolló el plan de salvación. Cómo Dios trajo al mundo a aquel el cual Dios se había llamado para cambiar al mundo, para transformar al mundo. Y por ello es que podemos ver que, hermanos, podemos ver que simple y sencillamente les dice, aconteció en aquellos días. Ahora detengámonos un momento y hagámonos la pregunta lógica. ¿Por qué Jesús apareció en la escena de esta manera para ser bautizado? Cuando la palabra de Dios nos dice que en Él no se encontró pecado. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él era justo y sin pecado. O sea, no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, no tenía que confesar. O sea, no tenía nada en sí. Juan el Bautista estaba haciendo el llamado ¿a quiénes? Estaba haciendo el llamado a los pecadores. Juan el Bautista estaba llamando al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Pero Jesús aparece en la escena para ser bautizado. Ahora, ¿te has preguntado por qué entonces debía ser bautizado? Creo que Juan el Bautista pensó exactamente lo mismo, porque en Mateo capítulo 3, versículo 14, ¿qué nos dice la escritura? Vayan conmigo a Mateo, hermanos, Mateo 3:14. Los voy a llevar en la palabra de Dios. Ya está bueno de PowerPoint. ¿Qué les parece? Mateo 3:14. Así los voy a ejercitar y así se hacen diestros en la palabra de Dios. Vamos ahí a Mateo 3:14. ¿Qué nos dice Mateo 3:14? Nos dice en el versículo 13. Vamos a comenzar desde el 13 y lo vamos a leer hasta el versículo 17. Nos dice en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es una pregunta genuina, ¿no? Porque Juan conocía a Jesús. O sea, eran primos, ¿no? O sea, eran primos. Ambos conocían su misión. Juan el Bautista sabía que su misión era preparar el camino para Jesús. Y cuando Jesús viene a él y le dice, bautízame, ¿qué le dice Juan? No, un momento, Jesús. No, el que necesita arrepentirse de pecados, aquí soy yo, no tú. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el enviado tú eres el Mesías, el cual viene a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Así es de que, mira, yo me pongo al frente de la línea y que yo sea el primero que tú bautizas. Pero ¿qué nos dice en el versículo 15? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, ¿para qué? Dice, así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero aquí está la respuesta.
a la pregunta que nos hicimos hace un momento: ¿por qué entonces debía ser bautizado? Jesús nos la da. La respuesta de Jesús dice: deja ahora, porque así conviene que se cumpla o que cumplamos toda justicia. O sea, dice cumplamos. Yo cumpla mi misión, Juan, tú cumplas tu misión. O sea, ambos tenían un llamado y ambos tenían una misión. La misión de Juan era preparar el camino para el Mesías. La misión de Jesús era salvar a los pecadores, ¿no? Pero para poder salvar a los pecadores, primeramente se tenía que identificar con los pecadores. Por ello, cuando Marcos escribe la carta y le escribe a aquellos que eran siervos en Roma, cuando recibieron la carta de Marcos, se sintieron sumamente bendecidos y entendieron que era necesario sufrir a causa del evangelio, a causa de la palabra de Dios. Y sufrir, porque el sufrimiento en la tierra es momentario, pero el sufrimiento en el infierno es por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Ahora, hermanos, tenemos que entender algo que es para nosotros algo que no podemos dejar pasar por desapercibido. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, cumplió su misión, siguió la palabra de Dios al pie de la letra, demostró al Padre y demostró al mundo, nos demostró a nosotros que Dios no se complace en el sacrificio, sino se complace en la obediencia. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué no necesitaba? Porque no había pecado en él. Pero sí necesitaba obedecer al Padre. Y muchas veces nosotros decimos: no, es que yo no he hecho eso, yo no necesito hacer eso. Pero un momento, no te estoy pidiendo que lo hagas porque lo necesitas. Tienes que hacerlo porque Dios te lo pide. O sea, Dios nos está pidiendo que obedezcamos su palabra. Y al obedecer su palabra, hacemos su voluntad. Lo que nos lleva al versículo 10 y 11, que nos dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, cuando hicieron exactamente como cada uno de ellos tenía que hacer, es cuando Dios intervino. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿notas algo espectacular en estos versículos? ¿Qué es lo que notas en estos versículos? ¿Qué miramos? Miramos la Trinidad. ¿Miramos a quién? Al Padre. Hablar desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Hijo ser ¿qué? Ser bautizado. Miramos al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Sobre Jesús. ¿Qué miramos acá? Un cuadro divino, iglesia. Un cuadro divino, un cuadro glorioso y maravilloso. Qué hermoso es, ¿no? Ahora todos juntos, en total acuerdo, afirmando no solo la identidad de Jesús, el Hijo de Dios, sino también respaldando su misión, su propósito, el motivo por el cual Jesús había venido al mundo. ¿A qué? A salvar al mundo de sus pecados. A salvar al mundo de sus pecados. Ve conmigo a Juan 1, 27 al 28. Juan capítulo 1, de los versículos 27 al 28. Cuando llegues ahí me das un fuerte amén. En el capítulo de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en los versículos 27 al 28, nos dice la Escritura: este viene después, este es el que viene después de mí, que es antes de mí, el cual
no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora ve conmigo también a Isaías, no, espérame un momento, déjame encontrarlo. Lucas 3, versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Cuando llegues ahí, nuevamente, dame un fuerte amén. Pero me esperas, ¿eh? Lucas 3, 21 y 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Nos dice en Lucas 3, versículos 21 y 22, nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, pero dice, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, te dije nuevamente, la palabra de Dios es la que tiene que corroborar todo lo que estamos leyendo, ¿no? Ahora veamos qué nos dice Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Nuevamente, cuando llegues ahí, me das un fuerte amén. Perfecto, déjame llegar yo. Ok, Mateo 3, ya estoy ahí. Ok, Mateo 3, del 13 al 17, escuchen bien estas palabras, es importante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, escucha, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, los 4 evangelios dan testimonio ¿de qué? Dan testimonio de lo que acabamos de leer nosotros, ¿no? Acabamos de leer que dice luego cuando, en Marcos 1:10, dice luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, los 4 evangelios nos dan testimonio del mensaje del Hijo de Dios. Y por ello, hermanos, es que podemos entender y comprender claramente lo que nos dice el Salmo 2, versículo 7. ¿Por qué? Porque en el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Te das cuenta? Y Isaías capítulo 42, versículo 1, de igual forma nos dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, quería que la palabra de Dios fuese la que nos diese la conclusión. ¿Para qué, iglesia? Para que entendamos que es Dios hablando esta mañana a nosotros, su iglesia. Es Dios, es el Señor. Por ello, hermanos, la próxima semana retomaremos el estudio leyendo acerca de Jesús siendo tentado por Satanás en el desierto. Así es de que no te lo pierdas, te espero para que juntos nuevamente continuemos en lo que el Señor tiene para nosotros a través de este libro de Marcos. Estamos, como te das cuenta, dando nuestros primeros pasos en el libro de Marcos. Y por ello es que es importante que sigas la secuencia para que puedas entender
el corazón de Dios, el mensaje de Dios, a una iglesia que estaba siendo oprimida, a una iglesia que estaba viviendo en tribulación, a una iglesia que estaba continuamente siendo, hermanos, probada. Y muchos de ellos, sus vidas les estaban siendo quitadas. Dirás tú, bueno, acá no pasa eso. Aquí no tenemos ese problema. Dirás tú, bueno, no tenemos que quizá vivir de esa manera. Pero si te das cuenta, en el ámbito físico no somos perseguidos, pero en el ámbito espiritual estamos siendo bombardeados. El diablo quiere destruir tu relación con el Señor. El diablo te quiere alejar de Cristo. El diablo quiere destruir tu vida, tu familia, y quiere destruir todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Por ello es que tenemos que entender que tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, porque a través de toda esta porción de la Escritura que hemos estudiado y aprendido este día, hemos podido, Señor, experimentar y mirar, mi Dios, tu mano poderosa. No solamente, oh Padre Santo, tú te has manifestado de una manera especial en nosotros, sino que, oh Padre mío, has corroborado todo lo que tú dijiste que iba a ocurrir en ella, en tu palabra, con tu misma palabra, Señor. Por ello es ahí donde podemos decir claramente que Escritura interpreta Escritura. Podemos hablar y, oh mi Dios, decir claramente que no hay nada en esta tierra, oh Padre mío, que tú ya no hayas traído a nosotros, nos hayas revelado. Ahora está en nosotros escudriñar tu palabra, aprender de ella, y Padre mío, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, te damos. Bendícenos ahora. Bendice este día, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano y guíanos con la diestra de tu justicia. Padre, si acá en la iglesia hay necesidad, Padre, tú suple esa necesidad. Si hay enfermedad, sana a ese enfermo. Si alguien está siendo oprimido, libérale, oh Padre Celestial, este día. Oh Padre mío, si alguien este día no ha aceptado a Cristo en su corazón, que este día sea el día de salvación. Solamente tienen que entender y reconocer que hemos pecado, que es pecador o pecadora, y invitar a Cristo a entrar en su corazón, declararle Señor de su vida y ser salvo. Y esa es la promesa que Dios nos hace, la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendícenos ahora y llévanos con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.